Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en uno de los libros más cortos, pero también más explosivos del Antiguo Testamento, el libro de Sofonías. Cortísimo, sí, son solo 3 capítulos. Exacto, pero es un viaje vertiginoso. Nos lleva del anuncio de un juicio casi cósmico a una de las promesas de esperanza más, más íntimas y sorprendentes de toda la Biblia. Y es un viaje que, no se puede entender sin situarnos en el momento exacto. Claro, el contexto es clave. Totalmente. Estamos en Judá, sobre el año 640 a.C., durante el reinado de un rey muy joven, Josías. Es un momento de calma tensa. ¿Por qué tensa? Porque Josías intentará una gran reforma religiosa, pero llega tarde. El país llevaba casi 70 años bajo la influencia de reyes como Manasés, que habían hundido a la nación en una idolatría, profunda y sistémica. O sea que no era algo superficial. Para nada. No era solo adorar a otros dioses, era una mezcla, un sincretismo, donde se intentaba adorar a Dios y a la vez a Baal, a los astros, a todo lo que se pusiera por delante. Entiendo. O sea que el mensaje de Sofonías es como la sirena de un ataque aéreo que suena justo antes de que todo se desmorone. Una última llamada de atención. Exactamente. Y para que esa llamada tuviera peso, el propio profeta tenía un perfil muy particular. ¿Ah, sí? Sí, el libro empieza detallando su genealogía, algo que no es muy común, y la traza hasta el rey Ezequías, que fue uno de los grandes reyes reformadores. Vaya, o sea que no era un cualquiera. Para nada. Es una declaración de intenciones. Sofonías es de la casa real. Está hablando a la élite corrupta de Jerusalén como uno de ellos, y eso hace que su mensaje sea imposible de ignorar. No pueden descartarlo. Entendido. El profeta tiene las credenciales. Pues vamos al mensaje, porque el capítulo 1 arranca con una fuerza que te deja sin aliento. Es que no se anda con rodeos. Para nada. Dios dice que va a consumir todas las cosas de sobre la faz de la tierra. No habla de un juicio a una ciudad, sino al planeta entero. Es como, como ver la película de la creación, pero marcha atrás. Una especie de decreación, ¿no? Es una imagen deliberadamente apocalíptica para captar la atención. Pero fíjate qué interesante cómo ese zoom universal se cierra de golpe y enfoca directamente en Judá y Jerusalén. El problema global tiene un epicentro muy concreto. Eso es. Y Dios, a través de Sofonías, no se limita a una acusación genérica de pecado. No. Identifica con precisión quirúrgica a los culpables. Distingue 3 grupos. A ver quiénes están en el punto de mira. Pues mira, primero, los idólatras puros. Los que ya han roto por completo con Dios y adoran abiertamente a Baal, o al ejército del cielo, que es el culto a los astros. Vale, los que han cambiado de bando sin disimulo, los más obvios. Exacto. Pero el segundo grupo es, en mi opinión, el más revelador. ¿Cuál? Los sincréticos. El profeta los describe como los que se postran ante Jehová, pero a la vez juran por Milcom. Milcom, o Moloch, era un dios amonita asociado al terrible rito del sacrificio de niños. Espera un momento. ¿Qué diferencia hay con los primeros? O sea, si adoras a 2 dioses, no estás traicionando al primero de todas formas. Parece lo mismo. Esa es la clave. Para el profeta y para Dios no es lo mismo. Es peor. ¿Peor? Sí. El idólatra puro ha roto la relación. Es un enemigo declarado, por así decirlo. Pero el sincrético intenta mantener un pie en cada lado. Va al templo, pero luego participa en ritos paganos. Quiere jugar a 2 bandas. Exacto. Pretende ser leal a Dios mientras le es infiel. Es una corrupción desde dentro, una deslealtad que se viste de piedad. Y esa hipocresía, esa contaminación de lo sagrado, es lo que Dios parece aborrecer de una forma aún más visceral. Entiendo. Es la corrupción del núcleo. ¿Y cuál es el tercer grupo? Los indiferentes. Los que simplemente se apartaron y no le buscaron ni le consultaron. No son necesariamente ateos, ni siquiera idólatras. Son los apáticos. Los que han decidido que Dios no importa. Y en cierto modo, su pecado es el más moderno de todos. De hecho, hay una frase en el versículo 12 que me ha dejado pensando. Habla de gente asentada sobre sus lías. A primera vista, para un lector moderno no significa nada. ¿Qué se esconde detrás de esa imagen? Es una metáfora vinícola genial. Cuando el vino fermenta, los sedimentos, las lías, se van al fondo. Si dejas el vino demasiado tiempo sobre esas lías, se vuelve espeso, turbio, amargo. Ah.
La imagen es la de personas que se han acomodado en su propia autocomplacencia. Están estancados, espiritualmente inmóviles. Y lo más grave es lo que piensan. Jehová no hará ni bien ni mal. Esa frase. Es tremenda. Es que es un deísmo práctico. Sí, quizá Dios exista por ahí, pero no interviene, no le importa lo que hacemos. Da igual que seas bueno o malo, nada va a cambiar. Es el cinismo hecho teología. Exacto. Es la creencia de que Dios es irrelevante. Y claro, si Dios es irrelevante, la moralidad se derrumba. Y por eso el día de Jehová es tan terrible. Claro, el pueblo seguramente esperaba una fiesta, un día de salvación. Pero Sofonías les dice, no, os equivocáis. Ese día viene, pero es contra vosotros. Lo describe con 10 adjetivos: día de ira, de angustia, de desolación, de tinieblas. Es el día de una invasión militar, no de una celebración. Y remata diciendo que en ese día no habrá escapatoria. Afecta a todos y la frase final es un golpe directo a cualquier sociedad materialista. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Es la bancarrota total. El capítulo 1 cierra todas las puertas. Es un diagnóstico terminal. Vale. El capítulo 1 es demoledor, un panorama de juicio sin escapatoria. Honestamente, si el libro terminara ahí, sería deprimente. ¿Hay algún resquicio de esperanza o el profeta sigue en esa línea en el capítulo 2? Afortunadamente, sí. El capítulo 2 supone un cambio de tono, aunque sea sutil. Comienza con una llamada urgente: congregaos y meditad, antes que venga sobre vosotros el furor. Y luego se dirige a un grupo específico. ¿A cuál? A todos los humildes de la tierra. Les dice: buscad justicia, buscad mansedumbre. O sea que si hay una puerta de salida, la humildad, la justicia, parece una llamada al arrepentimiento. Lo es, pero con un matiz crucial que te hiela la sangre. La frase termina diciendo: quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ostras, la palabra quizá es brutal. Porque, ¿acaso duda de la misericordia de Dios? No, no pone en duda la misericordia de Dios, pone en duda la autenticidad de la respuesta del pueblo. Ah, vale. Es como decir, la oferta de perdón está sobre la mesa, es real, pero vuestro corazón está tan endurecido que no sé si seréis capaces de aceptarla de verdad. La salvación no es automática, ese quizá es un golpe al orgullo del pueblo. Qué interesante. Y justo después de eso, la cámara profética hace un paneo y se dirige a las naciones vecinas: Filistea, Moab, Amón, incluso la superpotencia, Asiria. ¿Por qué este cambio de foco? Es un movimiento estratégico. Por un lado, demuestra la soberanía universal de Dios. Él no es solo el Dios de Judá, es el juez de toda la tierra. Claro, ninguna nación escapa. Y por otro lado, sirve de lección para Judá. Les está diciendo: mirad, el juicio no es solo para vosotros, el mundo entero rinde cuentas. ¿Y hay algún patrón en ese juicio? ¿Se les acusa de lo mismo? Lo fascinante es que, a pesar de sus diferencias, hay un pecado que las unifica a todas: la soberbia, el orgullo desmedido. El orgullo. Sí. A Moab y Amón se les acusa de haberse engrandecido contra Judá, pero el juicio más duro y detallado se reserva para Nínive, la capital de Asiria. La gran potencia mundial de entonces. Exacto. Se la describe como la ciudad alegre que vivía confiadamente, y se cita lo que decía en su corazón: yo y ninguno más que yo. Vaya, es la personificación de la autosuficiencia arrogante. Totalmente. La ciudad-estado que se cree un dios, que piensa que su poder la hace invulnerable, y Sofonías profetiza su destrucción total, que se convertirá en un lugar para que pasten las bestias. Una humillación absoluta. Pero he visto que incluso en medio de este juicio a los enemigos se cuela un hilo de esperanza para su pueblo. Dice que la costa de los filisteos será para los remanentes de la casa de Judá. Vuelve a aparecer esa idea. Es que el concepto del remanente es la clave de la esperanza en medio del juicio. La teología profética sostiene que, aunque la nación en su conjunto merezca el castigo, Dios siempre preserva a un grupo fiel, por pequeño que sea. Y en este caso, el juicio sobre el opresor se convierte en una bendición para ese resto humilde y fiel. La destrucción de unos es la liberación y provisión para otros. Es la promesa de que la historia del pueblo de Dios no terminará. De acuerdo. Así que, tras juzgar al mundo, volvemos a casa. El capítulo 3 empieza regresando el foco a Jerusalén y lo hace con una dureza increíble. Parece la acusación final. Es la recapitulación de todos los cargos.
la llama ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y hace un retrato desolador de la corrupción sistémica. Los príncipes son leones rugientes, los jueces son lobos nocturnos. Depredadores de su propio pueblo. Y lo que es peor, la corrupción llega a las instituciones religiosas. Ahí es donde el colapso es total. Los profetas, que deberían ser la voz de Dios, son livianos, hombres traidores. Y los sacerdotes, los guardianes de la ley, contaminaron el santuario, falsearon la ley. Cuando los que deben guiar son los más corruptos, ya no queda nada. Exacto. El texto dice que han agotado todas las advertencias. Y por eso, la sentencia parece definitiva. Se anuncia un juicio de fuego. Y justo ahí, cuando parece que todo va a terminar en cenizas, en el versículo 9. Ahí cambia. El libro da el giro más radical e inesperado que uno pueda imaginar. ¿Qué es lo que pasa? Tras la condena llega una promesa de transformación asombrosa. Dios dice: «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová». Espera, a los pueblos, en plural. En plural. De repente, la visión se abre. Ya no es solo sobre el remanente de Judá. Es una promesa de restauración espiritual para todas las naciones. Es un cambio de la noche al día. Y los versículos finales son otra cosa. Se pasa de la amenaza a un estallido de alegría. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Es como si toda la tensión se liberara en una fiesta. Y en medio de esa fiesta, en el versículo 17, se revela una de las imágenes más íntimas y conmovedoras de Dios en toda la Biblia. Es que esa imagen te obliga a parar. Solemos pensar en Dios en términos de poder, ley, juicio, pero esto es diferente. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Lo que sigue es lo que rompe todos los esquemas. Sus emociones se desbordan. Totalmente. Se gozará sobre ti con alegría. Y luego, esa frase misteriosa y bella, callará de amor. Algunos intérpretes sugieren que es un amor tan profundo que se queda sin palabras, un amor sereno. Pero no se queda en silencio mucho tiempo, porque la frase termina con «se regocijará sobre ti con cánticos». La idea de un Dios que canta, de pura alegría por su gente. Es increíble. Es una imagen de una intimidad que no te esperas encontrar, sobre todo después de la dureza de los primeros capítulos. Es la culminación de todo el libro. Nos muestra que el juicio no era el fin, sino el medio. El propósito de la purificación era quitar del medio la soberbia, la idolatría, para dejar un pueblo humilde y pobre, cuya única confianza y riqueza es Dios mismo. Y es por ese pueblo humilde que Dios canta. Exacto. El día de Feorá, que empezó como el día más oscuro y terrible, termina como una fiesta de bodas cósmica donde el que canta de alegría es Dios. La restauración es total. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este viaje tan intenso, ¿cuál sería el mensaje central? Parece que hay una conexión directa entre el orgullo y la apatía, y la consecuencia del juicio. Sin duda. Sofonías deja claro que la indiferencia hacia Dios y la soberbia de creer que no lo necesitamos tienen consecuencias reales. Pero al mismo tiempo muestra que la puerta de la misericordia nunca se cierra del todo. El arrepentimiento, definido como buscar humildad y justicia, es el camino. Ese es el camino para encontrar refugio. Y el mensaje final es que el carácter de Dios es mucho más complejo. El Dios que juzga el pecado con una santidad inflexible es el mismo Dios que anhela restaurar y que se deleita salvando. No son dos dioses diferentes. Exacto. El objetivo último de Dios nunca es la destrucción por la destrucción. Es la purificación. Quiere eliminar todo lo que impide una relación íntima con su pueblo para poder, finalmente, habitar en medio de ellos y cantar de gozo. Es un viaje increíble en solo 3 capítulos. Y nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. En medio de un mundo a punto de ser juzgado, la única vía de escape que propone Sofonías es buscar activamente la justicia y la mansedumbre. Así es. Esto plantea una pregunta que sigue siendo increíblemente relevante hoy. En una cultura que a menudo celebra la autosuficiencia, el orgullo y la confianza en uno mismo como las máximas virtudes, ¿qué significa realmente cultivar esa humildad y esa confianza en un propósito mayor como la verdadera fuente de seguridad?